Bienvenidos a un video más de Legalmente tu Gurú Jurídico. Por ahí alguien me había estado preguntando en los comentarios que si podía subir un video hablando de la reducción de pensión alimenticia. Fíjense que, como se los he dicho en varios videos, es importante que ustedes entiendan esta parte de que en cada estado de la República existe un código de procedimientos civiles donde se regulan este tipo de cuestiones en algunos familiares. Y bueno, todo esto va a cambiar próximamente una vez que entre en vigor ya de forma definitiva en todos los estados el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero bueno, hay que checar dependiendo del estado, repito, pero ¿es posible la reducción de los alimentos una vez que ya fueron fijados? Sí. ¿Cómo funciona esta figura? Bueno, recordemos que cuando en un procedimiento se fijan los alimentos a favor de algún acreedor, hablemos en este momento de un niño, se fijan en función de la capacidad que tiene la persona para pagar y también en función de las necesidades que tiene el acreedor alimentario. En este caso, por ejemplo, hablemos de un niño. Entonces, ¿qué pasa cuando esas necesidades cambian por el simple paso del tiempo o por alguna otra cuestión relativa, supongamos, a que cumple la mayoría de edad y decide que ya no quiere estudiar? O cuando, por ejemplo, a la inversa, ¿no? Cuando, por ejemplo, entra a una institución educativa mucho más cara, o cuando las propias necesidades que tiene el niño han cambiado. Por ejemplo, puede ser que tenga alguna enfermedad, que le hayan detectado alguna cuestión que requiera de ciertos cuidados especiales. Y también funciona a la inversa por parte de la persona que está obligada a pagar los alimentos. Por ejemplo, si la persona en el momento en que se fijaron los alimentos tenía solamente ese hijo y posteriormente tiene otro hijo, o por ejemplo lo corren de su trabajo o sus ingresos se incrementan o a la inversa bajan, evidentemente esas circunstancias que existían en el momento en que se fijaron esos alimentos pues han cambiado. Entonces, en función a ello se puede solicitar un ajuste, una reducción o un incremento de los alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que probar aquí? Bueno, pues tenemos que probar precisamente que esas circunstancias que imperaban o que existían al momento en que se fijaron esos alimentos, a la fecha ya no existen o son diferentes. Entonces, una vez que hagamos esto, pues bueno, se va a determinar los alimentos y en la misma medida que lo habíamos indicado o que yo les indiqué que funciona, ¿no? Que siempre va a ser en función de lo que puede pagar la persona que está obligada, porque no podemos obligar a una persona que está 100% acreditado, que por ejemplo gana 5,000 pesos mensuales, no lo podemos obligar a pagar una pensión de 8,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque esto implicaría que en primera la persona no tiene la capacidad para pagar ese monto, pero además de que no tiene la capacidad para pagar ese monto, pues lo vamos a dejar en estado de insolvencia, o sea, él no va a poder cubrir sus propias necesidades. Y también recordemos que es en función de las necesidades que tiene el hijo. Les voy a subir otro video ahorita que concluya donde les voy a hablar qué es todo lo que abarca los alimentos, porque muchas veces nos confundimos con esta parte y con esta figura. Pero sí es posible. Les comentaba que dependía de cada estado, porque por ejemplo en el Estado de México necesariamente se tiene que iniciar un juicio nuevo. Es decir, tenemos que tramitar o demandar en un nuevo expediente, por así decirlo, crear un nuevo expediente y reclamar en ese expediente ese cambio de circunstancias, ya sea para bajar los alimentos o para subirlos. Ahora bien, hay algunos estados en donde se prevé que esto se pueda llevar a cabo o se pueda realizar de acuerdo a un incidente. Es decir, el juicio que ya está concluido, que ya está 100% terminado por sentencia definitiva, se hace un pequeño incidente en donde decimos, bueno, las circunstancias cambiaron. Les repito, depende del estado, tendríamos que checar esa parte por cuanto hace a la legislación, pero bueno, se maneja de esa forma. Y sí es posible. Ahora, cuando hablamos de una cancelación, eso es otro tema que si gustan les voy a subir otro video donde les puedo hablar de la cancelación de los alimentos, en qué momentos opera, cuáles son los supuestos necesarios. Muchísimas gracias.
estén aquí en contacto. Saben que pueden preguntarme cualquier cuestión en los comentarios con todo el gusto del mundo, si quieren que suba algún video, si tienen alguna duda, y síganos en redes sociales. Muchas gracias.